¿Qué tal, chicos? Bienvenidos a esta nueva versión de nuestro repaso. Ahora vamos a hablar de función par, impar o ninguna. Bien, primero que nada vamos a hablar de que las funciones pueden tener algún tipo de simetría. ¿Sí? En particular, cuando hablamos de funciones, analizamos dos tipos de simetría. Simetría al eje de las y's y simetría al origen. Bien. Vamos a comenzar a observar esta gráfica que tenemos en pantalla, en la cual podemos observar que existe una simetría respecto al eje de las y. En esta posición tenemos el eje de las y, ¿vale? Y, por ejemplo, si nosotros tomamos un valor como -2 nos envía como respuesta a 4, ¿ok? Si nosotros tomamos un valor como 2 positivo, este nos envía de nuevo a 4. A esto le llamamos simetría. Es el tipo de simetría al eje Y. ¿Qué quiere decir? Que el eje Y funciona como si fuera un espejo. Lo que pasa del lado negativo se refleja de la misma manera del lado positivo de la parábola en este caso. Y esto, si nosotros somos observadores, ocurre para cualquier valor del dominio de la función. Por ejemplo, si elijo -3, para -3 me va a devolver 9. Y si elijo 3, para el 3 me devuelve 9 también. Entonces, la característica es que si tenemos distancias iguales en las X, el valor de salida, o sea, la Y, es la misma. A eso se le llama función tipo par o función par. La forma de identificarlo analíticamente es la siguiente. F de X debe dar lo mismo que F de menos X. ¿Qué es lo que me está diciendo? Me está diciendo que para X positiva y para X negativa, es decir, dos X simétricas, las funciones tienen exactamente el mismo valor de salida. Eso es lo que me está diciendo. Para dos X, una positiva y una negativa, es decir, simétricas, la función tiene el mismo valor de salida. A eso le llamamos función par, función tipo par. Bien, aquí tenemos pues la lectura, ustedes ya lo tienen en sus compendios, lo tienen también en sus PDFs que les he enviado. Tienen esta información, nada más quería mostrárselos de una manera un poco más, digamos, intuitiva. Ahora vamos a analizar el segundo caso de la simetría. El segundo caso de la simetría es cuando una función tiene simetría, pero al origen. Vamos a ver una gráfica rápidamente con simetría al origen. Para eso vamos a poner la clásica X cúbica. Bien, quiero que observen cómo queda la gráfica X cúbica. La graficamos, la centramos. Bien, ahí tenemos la clásica gráfica X cúbica. Podemos agregarle un elemento más para que se vea un poco más interesante. Le vamos a poner aquí un -X. Está. Ahí tenemos dos gráficas. Vamos a borrar y dejamos solo la segunda. Ahí está. Ahí tenemos dos gráficas, o bueno, en este caso una gráfica que representa una función impar. Pero ¿cómo yo sé que esto es una función impar? Vamos a analizar. Vamos a recortar una nueva gráfica de esta función, un pedacito, y vamos a analizarla paso a paso. Bueno, aquí en esta opción podemos notar, vean, que para un -1 y un 1, la distancia es exactamente la misma, pero la ordenada, ¿sí?, es simétrica respecto al eje, perdón, no al eje, al origen. A lo mejor con estos valores no se aprecia tanto. Veamos qué pasa para .5. Para -0.5, me manda a este punto que es aproximadamente 3.75. ¿Sí? Y para .5 positivo me mandó a su simétrico, o sea, a su negativo. Quiere decir que la simetría la estoy observando a través del origen, ya no a través del eje.
Y esto va a ser válido para cualquier valor que yo tome. Por ejemplo, este que corresponde al menos 1.4 queda simétrico respecto al origen al que corresponde a más 1.4 que queda por acá. ¿Okay? Ese es el tipo de simetría que se puede observar. Siempre van a estar opuestos a través del origen. Las distancias van a ser iguales, ¿vale? Pero a través del origen. A eso se le llama simetría de tipo impar o función impar. En forma analítica se escribe que f evaluada en el negativo me da lo mismo que la función, pero negada. Vamos a poner un ejemplo para que ustedes observen. Tenemos el ejemplo del, a ver, vamos a buscar un valor. Bueno, vamos a tomar el punto 5. Si yo tomo f de menos 0.5, su salida es de aproximadamente 3.75. Aproximadamente 3.75. ¿Ok? Si yo evalúo la función en 0.5, que es el positivo, ¿ok? Su salida me dio menos 3.75. Si yo quiero que sean iguales, lo que tengo que hacer es negar a la positiva, o sea, menos f de 0.5. Esto es igual a menos por menos se convierte en más 3.75. Entonces, para que el valor de la entrada negativa sea igual al valor de la entrada positiva simétrica, tendría que anteponerle un signo menos. Eso es lo que quiere decir esta expresión. Y con eso comprobamos que hay simetría al origen. Bien, vamos entonces a los ejercicios. Espero se haya comprendido. Si no, ahorita que veamos los ejercicios debe ser un poco más claro. Vámonos para allá. Bien, aquí podemos ver un pequeño resumen, ¿sí? De cuando hay simetría de tipo par o simetría al eje Y y cuando hay simetría de tipo impar o simetría al origen. Otra forma de saber que estamos ante una simetría al origen es dándole la vuelta a la función. Quiero que observen esto rápidamente. Si yo le doy la vuelta a la función 180 grados, ¿ok? Lo que voy a notar es exactamente la misma gráfica, ¿vale? Pasa por el origen, toca aquí este punto, toca este punto. La voy a regresar para que vean. Le voy a dar una vuelta de 180 grados. Ahí está. Como podemos notar, se mira exactamente la misma gráfica. Siempre centrada en el origen y sus puntos pasan por los mismos lugares al girar la 180. Entonces, aquí hay una pregunta que te hacen, ¿vale? Dentro de tus ejercicios había varias preguntas que se están respondiendo con esta explicación, pero hay una muy particular que te pregunta que si existe una función que sea par e impar a la vez, ¿ok? Entonces, ¿existe una función que sea par e impar a la vez? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque una función o es par, o es impar, o es ninguna. Por ejemplo, un ejemplo que no sea par ni impar. Cuando una función no es par ni impar, le llamamos ninguna. O sea, no cumple la condición. Entonces, si yo dibujo algo así, esta función no tiene ningún tipo de simetría. Sería una función, sí, pero no tiene simetría ni al origen. Lo puedo comprobar tomando puntos y atravesando una recta opuesta y mirar que no son idénticas la información. Y tampoco es idéntica si la atravieso al eje Y. Las distancias no son iguales, ¿vale? Entonces con esto me doy cuenta que la función no tiene, ya la borré, perdón. La función no tiene simetría ni al origen, ¿sí? No tiene simetría al origen, ni tiene simetría al eje Y. Bien, entonces esa sería una función que no cumple ninguna condición. También se considera función. De hecho, la mayoría de las funciones no siempre cumplen, ¿vale? No siempre cumplen algún tipo de simetría.
Veamos, aquí tenemos otro ejemplo de una función que no es par ni impar. ¿Sí? Yo sé que ustedes dirán, bueno, pues si la giro 180 grados se va a ver igual. En realidad no se va a ver del todo igual, porque este punto pasaría aquí abajo. Entonces ya no tendría la simetría. Bien, bueno, vamos a hacer lo siguiente ahora. Vamos a ir a nuestro gimnasio cerebral, vamos a hacer nuestros ejercicios. ¿Sí? Aquí tenemos unos ejercicios, pausen el video, respóndanlos y en un segundo regresamos para dar la respuesta. ¿Vale? Bueno, como ya habremos terminado nuestros ejercicios, ahora tenemos la respuesta. Esta función, ¿qué tipo de simetría tiene? ¿Al origen o al eje Y o ninguna? Respuesta, su simetría, como podemos observar por aquí, por acá y cualquier otra parte de puntos que tomemos, es una simetría al eje Y. Los puntos se encuentran a la misma distancia a ambos lados del eje de las Y. ¿Vale? Entonces tenemos una simetría al eje Y. Por lo tanto, la función es par, impar o ninguna. Respuesta, la función es par. Siguiente ejercicio. ¿Vemos algún tipo de simetría? Pues si observamos y tocamos por aquí un punto, este de por acá, y lo comparamos con su opuesto, vemos que no hay simetría respecto al eje Y y tampoco hay simetría al origen porque no pasa ni cerca de él ni mantiene ningún tipo de relación. Entonces, esta sería ninguna. ¿Vale? Entonces, no es función impar ni impar. Simplemente decimos ninguna. Y por último, vemos esta que está por acá, que se parece mucho a una que ya analizamos. ¿Vale? Notamos que si tomamos algún valor, por ejemplo, este para aproximadamente 3.5, me manda a menos 3. ¿Sí? 3.5 me manda a menos 3. Vamos a marcarlo por aquí. Y del lado opuesto, para un más 3.5, me manda a un más 3. Notamos cómo hay una simetría a través del origen. Por lo tanto, esta es al origen. Y decimos que es una función de tipo impar. ¿Vale? Y es así como podemos identificar rápidamente si la función es par, impar o ninguna. Bien, les comentaba hace un momento que se puede probar esto de forma analítica. Aquí en el documento que les he compartido anteriormente nos muestra una serie de ejercicios para comprobar si la función es par, impar o ninguna de forma analítica a través de esta prueba, la prueba de la paridad, donde si es par se cumple esta expresión, ¿vale? Y si es impar se debe cumplir esta otra. Vámonos directo a los ejercicios, ya que ustedes deben haber leído esto para hacer sus tareas. Y aquí tenemos los 3 ejercicios propuestos. Vamos a descubrir si es par, impar o ninguna. Voy a hacer solo una y ya ustedes en casita hacen las demás, ¿vale? Y ustedes comprueban la información. Veamos. Ya tenemos f de x. Vamos a calcular ahora f de menos x. ¿Qué significa calcular f de menos x? Significa tomar ese valor negativo y sustituirlo dentro de la función. Donde había una x, cambiamos por un menos x. Elevamos a la quinta. Más 3 por el valor de x. En este caso, menos x elevada al cubo. ¿Vale? Y la respuesta sería, cualquier número negativo elevado a la potencia 5 sigue siendo negativo. Por un negativo que tenemos aquí afuera, me va a dar positivo. Esto es x a la potencia 5. Ahora, un positivo por un número negativo elevado a la tercera potencia, un negativo elevado a la potencia impar, sigue siendo negativo. ¿Vale? Todo número negativo elevado a la impar es negativo. Por el positivo del 3 se convierte en negativo. Menos 3x. ¿Ok? Ahora vamos a aplicar la segunda parte de la prueba. Eso sería agregar ahora la función original, pero negada. ¿Qué quiere decir? Con un signo negativo previo a ella. Entonces tomamos la original, que es menos 5x a la quinta más 3x al cubo, y multiplicamos todo por menos. Menos por menos, más, y menos por más, menos. Ahí tenemos nuestras respuestas. 1, 2 y la original. Entonces, ¿qué tenemos que hacer?
lo que tenemos que hacer para definir el tipo de paridad o el tipo de simetría es comparar. ¿Es f de x idéntica a f de menos x? Si esto se cumple, entonces la función es par. Y la segunda parte ¿es f de menos x igual que menos f de x? Si esto se cumple, la función es impar. Y si no se cumple ninguna, entonces ninguna. Par, impar. Veamos. Como podemos notar, aquí en la original, en la f de x, empezamos con un signo negativo, x a la quinta, positivo, 3x al cubo. Comparamos contra menos f de menos x, que sería la primera parte, sería esta. Estamos comparando esta. Y notamos que tenemos aquí positivo y negativo. Negativo y positivo en la original. Ok, en la original, aquí está. Negativo, positivo. Y en la evaluada, en la simétrica, en menos x, nos da positivo y negativo. Entonces no son idénticas. ¿Por qué? Porque difieren por su signo. ¿Sí? Para que sean idénticas tendrían que tener incluso el mismo signo. Así que lo que voy a decir es que la función no es par. La función no es par. ¿Vale? Ahora analizo la segunda función, la que se evalúa en menos x, contra la tercera, contra la negación de la primera. Y noto que estas dos están ahora comparando, me dan exactamente el mismo resultado. Negativo para el menos 3x y positivo para el x a la 5. Oh, aquí me faltó el cubo, perdón. Ahí está, ahora sí. Y me doy cuenta que están idénticas. ¿Qué significa que tanto f de menos x como menos f de x sean idénticas? Que se está cumpliendo la segunda propiedad. Es decir, que la función es impar. ¿Bien? Y para los que lo van a hacer en casita, de una vez les comento, pueden pausar el video y luego ver la respuesta. ¿Vale? Pausa en video, nos vemos en unos segundos. Ok, ya regresamos. Entonces, les comento, esta les va a quedar ninguna. Y esta va a ser impar. No surgió una par en este ejemplo. ¿Vale? Ahora, les voy a poner una aquí a un ladito, ¿sí? Para que prueben. Esta les va a dar par, pero compruébenla. Hagan ustedes la prueba y confirmen que les va a dar par. F de x igual a 5x cuarta más 2x sexta. Esta les va a dar par, la que acabo de agregar. Compruébenlo, háganlo ustedes en casita y me dicen qué tal les quedó. ¿Vale? Bueno, pues para finalizar este bloque de repaso de características de las funciones, pues les invito a que pongan en práctica todo lo aprendido. Sé que ya lo hicieron en clase, pero pónganlo de nuevo en práctica con estos ejemplos que tienen ustedes en su documento. Y en caso de tener dudas, mándenme un mensaje al grupo y de ahí pues discutimos lo que haya hecho falta. ¿Vale? Bueno, nos vemos en el siguiente video. A continuación vamos a entrar al tema de función lineal y función cuadrática. Bien, nos vemos en el siguiente video.